te voy a enseñar a hacer a las chicas superpoderosas. Lo que voy a empezar a hacer es a Bombón. Lo que elegí es un color piel. Comienzo con la cabeza. Lo que voy a hacer es un ovalado. Más o menos así. Ahora voy a hacer los ojitos y hay varias maneras de hacerlo. Pero yo lo voy a hacer marcando con la ayuda de una esteca. O también puedes ir haciendo con la porcelana de color base blanco. Después viene color rosa, negro y blanco. Pero como a mí me gusta pintar, voy a marcarlo primero con la esteca a pulso. ¿Ves cómo lo fui marcando? Bueno, si de última no te animas, puedes esperar que se seque un poco y ahí dibujarlo con un lápiz. O puedes hacerlo también, marcarlo de esta manera, así después lo puedo pintar rápidamente y ya me quedan los marcos. Siempre tengan encima la imagen para ir dibujando o dándole la forma del ojo. Bueno, así le voy a marcar del otro lado. Y acá le voy a marcar la sonrisita un poquito más fuerte. Ahora lo que faltaría es pintarlo, así me puedo guiar mejor con la carita. Ahora lo que voy a hacer es hacer el pelo. Voy a empezar con la parte de atrás, estiro la masa. Más o menos de este grosor. Voy a poner pegamento. Más o menos pongo a esta altura. Y lo voy llevando los bordecitos hacia arriba. Buscando que prácticamente toque los ojitos. Y voy a llevar todo hacia arriba rápidamente para que no se nos quede las marquitas. Para los flequillos voy a usar el mismo grosor que hice antes, solo que acá voy a cortar recto. Lo que sigue ahora es el moñito. Con un color rojo voy a hacer una bolita y estoy estirando hacia arriba. Sería un conito alargado y voy pellizcando, pero a la vez llevándolo para hacia abajo. Así le da esto gordo y arriba finito, pero a la vez un poquito de punta. O lo cortás. Ahí le estiro un poquito para abajo, así queda como más larguito. Y acá afino un poquito y ya tenemos un pedacito del moño. Así voy a necesitar otro igual. Acá ya le agregué lo del medio, un cuadradito, y se lo uní entre los dos. Ahí ya me quedó un moñito, el moñito de Bombón. Con color rosa voy a hacer el cuerpito, más o menos de este grosor. Y acá le voy a estirar un poco para darle movimiento al cuerpo del Bombón. Está negro para hacerle la tira del vestidito. Tiene que ser sumamente finito. Bueno,
Fíjate que cuando lo vayas a pegar que quede bien finito, que como que no sobresalga mucho. O de última lo puedes marcar y pintar con acrílico, que también es fácil de hacerlo. Bueno, y ahí lo voy a estar uniendo un poco para que no se nos despegue los bordecitos. Acá tengo un blanco para hacer las piernitas. Lo que voy a hacer es un chorizo. Lo voy a hacer un poco grueso porque esto al secarse se va a afinar y a achicar también de altura. Y voy a marcar los zapatitos. Para hacer la línea voy a dejar este caquieta derecho y giro nada más la porcelana. Ahí ya me dejó recto. Para hacer la parte de la hebillita o la parte de la medio de abajo, ahí me voy a dejar un costadito. Lo mismo haré con el otro. Lo voy a pintar con negro y ya tenemos listo las piernitas. Bueno, para el pelo de atrás, lo que voy a hacer es tirar la masa. El pelo de atrás es un poquito más grueso y ella encima tiene un pelo re largo, así que lo que vamos a hacer es el dibujito que tiene como una curvita. Marco las linitas del pelito y se lo pego. Como que lo voy a darle un poco para el costadito, así le da como movimiento al pelo. Y acá se lo voy a estirar un poco para poner la hebillita que tiene. Y acá ya tenemos a Bombón. Lo voy a dejar un costadito porque tengo que hacer primero a Bellota antes de pegar los bracitos. Para Bellota yo ya pinté previamente los ojitos, hice lo mismo que Bombón. Solo lo que cambiaría es el peinado. Y como esto tiene otra postura, le voy a mostrar el cuerpito. Pero primero voy a empezar a hacer el pelito. Voy a cortar una línea recta. Lo que voy a hacer acá, lo voy a estirar todo para abajo y llevo esto a los costaditos. Y ahí prácticamente ya se me estaría haciendo el pelito del costado. ¿Ves? Ya que está fresco, aprovecho. Y corto la parte de la nuca. Voy a afinar un poco acá. Ahora voy a hacer el cuerpito a Bellota. Lo que tiene este cuerpito es diferente. Ya que está sentada, entonces lo que vamos a hacer es una gota y doblo un poco. Así. Bueno, lo que voy a hacer es pegarle la tirita negra. Lo que tiene acá la tirita negra es que hace un poco de curva. Y te tiene que quedar más o menos así. Bueno, para las piernitas lo que voy a hacer es lo mismo que le hice a Bombón. Y la otra pierna le hice un ovalado. Bueno, para los bracitos
lo que va a ser color piel. Y le voy a hacer una gota larga. Afino un poquito la puntita. Y queda bien finita la parte de arriba. Ya tenemos un bracito. Bueno, primero lo voy a pegar a Bellota, ya que ella está sentadita. Ella tiene los bracitos más en curvita. Muy bien, ahora lo que faltaría es pegar a Bellota y a Bombón, más o menos de esta altura, y los bracitos. Ya está quedando bonitos. Ahora lo que sigue es burbuja. Ya previamente he pintado los ojos como dice Bellota. Ahora le hice la boquita abierta. Voy a hacerle el pelo. También una de las maneras para pegar el pelo es solamente pasarle plasticola donde voy a pegar la porcelana. Justo, viste bien los bordecitos. Cubro la base. Para las colitas hice 2 gotitas gordas y se lo voy a pegar a la costadita. Y atrás hay que hacerle la crucecita que ella tiene. Ahora faltaría el cuerpito. Acá sería lo mismo que hice con Bombón. Lo mismo con los bracitos. Las patitas, una hice derechita y otro dobladita. Así es como que está saltando alegremente. Y le voy a pegar a esta altura. Bueno, así ha quedado tan hermosa las chicas superpoderosas. Lo único que faltaría es las sombras. Voy a usar con un poco de acrílico a los bordecitos del pelo. Y ya tengo listas las chicas superpoderosas. Solo lo que haría es barnizarle los ojitos. Sería todos los detallitos. Así ha quedado el toque final. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantaron hacer las chicas superpoderosas. Bueno, nos veremos en el próximo video con otra idea.